Todo comenzó cuando nos fuimos de la ciudad. Nos trasladamos hasta aquí, hasta esta remota área cercana al Bosque Nacional de Modoc. Aquí descubrí esta impresionante colonia de castores. Estaba tan entusiasmado con este encuentro de cerca con la naturaleza que comencé a filmar con una videocámara. Fue ahí cuando observé algo impresionante. Estos castores estaban de un lado para otro todos los días de la semana, excepto los sábados. Nunca conseguía sacar una imagen de ellos en sábado. Así que decidí hacer un pequeño estudio cuyos increíbles resultados quiero compartir con ustedes en este documental titulado Los castores del séptimo día. ¿Qué hay de especial en el sábado? ¿Por qué habría de ser el sábado diferente a cualquier otro día de la semana? Aquí estoy en el bosque viendo a los castores y preguntándome por qué trabajan 6 días a la semana pero descansan en este día en concreto. Bienvenidos a los castores del séptimo día. La historia de animales que reposan. Así que nos preguntamos, ¿qué hay de tan especial en el sábado que haría que algo en la naturaleza lo reconociese? El sábado es el séptimo día de la semana. Puede verse en cualquier buen diccionario o enciclopedia. También es el día en que Dios reposó cuando creó este mundo. Génesis 2:3, al comienzo de la Biblia, dice: «Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». Si hay algo en la naturaleza que aún reconozca la importancia del sábado, sería un remanente, un legado de los primeros días, allá en el comienzo de los tiempos. En la Biblia, Dios, tras crear el mundo en 6 días literales, creó una cosa más. Dios creó un día. Génesis 2 nos dice que Dios reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Así que ya desde el comienzo de los tiempos vemos que el séptimo día es especial para el creador de esta tierra. Luego, en Éxodo, Él le dijo a su pueblo que recordase este día no haciendo en él obra alguna. Y en Isaías 56, Dios invitó a los extranjeros a unirse con su pueblo, Israel, y a también guardar el sábado. En julio de 1999, tomamos una importante decisión en nuestra familia. Decidimos trasladarnos de la ciudad al campo. Mi esposa y yo nos habíamos graduado en la universidad. Ambos estábamos endeudados. Tuvimos a nuestros 2 primeros hijos y vivíamos en medio de una ciudad. Un día, después del trabajo, decidí detenerme en la librería cristiana del lugar para ver si encontraba un libro que me ayudase a ser un mejor padre. Mirando en la sección de familia, mis ojos divisaron un libro titulado Vivir en el campo. Podría decirse que ese libro saltó por sí mismo del estante hasta mis manos. Mientras leía detenidamente el libro, sentí una fuerte impresión de que Dios quería que nos trasladásemos al campo. Pero teníamos el problema del dinero, pues éramos unos recién graduados. Necesitaríamos trabajos y eso no sería fácil. Pero entonces alguien nos ofreció gratis esta sencilla casa de 3 dormitorios. No es que fuese una gran casa, pero era gratis y no teníamos dinero. Eso nos daría una gran oportunidad de liquidar nuestras deudas y salir un poco a flote.
Tener una casa gratis está bien, pero también necesitábamos trabajos. ¿Dónde podríamos encontrarlos aquí, en el medio de la nada? Nosotros trabajábamos en hospitales, así que me dispuse a llamar al hospital local y les dije que quería trabajar 4 días a la semana como fisioterapeuta. Y que la razón de 4 días en vez de 5 era porque quería tener un día libre para que ese día pudiera trabajar mi esposa, que era higienista dental. Se produjo un silencio al teléfono y finalmente la persona me dijo: ¿dijo fisioterapeuta por 4 días e higienista dental un día? Y añadió: ¡qué curioso! Estamos buscando a un higienista dental para un día a la semana y a un fisioterapeuta para 4. Dios había abierto las puertas. Nos trasladamos a la casa y comenzamos nuestra nueva vida en el campo. Fue asombroso. Ese hospital más próximo estaba a 40 millas. Y el hecho de que estuvieran buscando exactamente lo que podíamos aportar parecía indicarnos que Dios estaba al frente. Una casa gratis y trabajos a la medida. Así que nos dispusimos a ese gran cambio. Así que nos encontramos aquí en el campo, viviendo entre castores. Y para ser sinceros, creo que jamás me habría dado cuenta de cómo descansan de no ser por Bill. Cuando Larren y su familia aún vivían en Redlands, California, yo vivía en su garaje, el cual ellos habían convertido en apartamento para poder alquilármelo. Su propiedad estaba rodeada de naranjales, los cuales estaban llenos de abejas. Y noté algo muy interesante en aquellas abejas en particular. Volaban siguiendo el mismo patrón cada día. Todos los días las oía desde mi garaje, pero los sábados no oía nada. En sábado ellas no estaban fuera volando, como hacían los otros días, y tenía que contárselo a Larren. Lo que Bill me dijo aquel día era muy interesante, pero realmente no significó gran cosa para mí en aquel momento. Sin embargo, quedó en mi memoria. Y ahora os llevaré a la zona en la que habitan los castores. Cuando finalmente nos trasladamos, el mayor contraste con respecto a nuestro anterior hábitat fue las montañas. Nos enamoramos de ellas. Y, como no trabajábamos los sábados, era cuando teníamos tiempo para venir aquí y explorar las montañas. Un sábado por la tarde me topé con un inmenso dique hecho por castores. Este hallazgo me maravilló tanto que sábado tras sábado volvía para intentar ver a los castores, pero nunca los veía. Y me preguntaba por qué no los veía. Quizás fuese que los castores eran animales aislacionistas. Pero entonces tuve una tremenda sorpresa. Tuve la ocasión de ir al dique un día diferente, y allí estaban ellos. De modo que este es el hogar de los castores del séptimo día. Este arroyo en el bosque nacional está solo a unas 15 millas de mi casa. Y a lo largo de los años, estos castores han construido varios diques, algunos aguas abajo y otros aguas arriba. Y tras haber encontrado este dique en concreto y haber venido varias veces, comencé a preguntarme por qué no veía a los castores los sábados. Fue entonces cuando me acordé de las abejas. Recordé lo que Bill dijo sobre las abejas en Redlands, que ellas no hacían en sábado sus vuelos habituales.
y pensé en las similitudes que hay entre abejas y castores. Las abejas viven en colonias, trabajan juntas de un modo muy organizado para ejecutar una tarea específica, producir miel. Los castores no producen miel, pero viven en colonias y trabajan juntos de un modo muy organizado para ejecutar una tarea específica, construir diques. Me pregunté si, de algún modo, esos castores reposaban los sábados, como las abejas de las que me habló Bill, así que decidí hacer un pequeño experimento. Durante un tiempo me puse a observar la actividad de los castores con una periodicidad semanal. Cada día de la semana vendría a la misma hora y, con mi videocámara, grabaría lo que observase. Ahora, de acuerdo con lo que había oído, los castores están más activos a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde y avanzada la noche. Eso cuadraba bien con mi horario, pues yo trabajaba casi todos los días de la semana, así que mi plan fue observarlos cada mañana antes de ir al trabajo y a última hora de la tarde tras el trabajo. Los sábados y los domingos emplearía un tiempo extra observándolos. Me convertiría en un filmador del reino de la naturaleza. Así que me puse a la faena, haciendo mis observaciones diarias y tomando notas para registrar los datos. Estamos en la semana 1 y es lunes, y ahí están los castores, construyendo sus diques. Están muy activos, nadando, transportando ramas y comiendo. Ahora durante la tarde parecen estar más activos aún que por la mañana. Así que paso a tomar nota de esto en mi registro. Así que comencé el trabajo un lunes y al siguiente día continué observando. Hoy martes están muy activos. Como era de esperar, ahí estaban los castores a ello, nadando, salpicando y comiendo, su tarea habitual. El siguiente día, el miércoles, ahí seguían, ocupados. Tuve también la ocasión de contemplar toda una variedad de otra vida animal. Creo que allí hay una gran grulla canadiense. En realidad son 2 grullas canadienses. Vi incluso en este mismo sitio un osezno negro. El jueves, como el día precedente, los castores seguían activos. El viernes lo mismo, nadando, salpicando y comiendo. Los castores estaban sistemáticamente activos de lunes a viernes, a las mismas horas cada día. El siguiente día era sábado, el primer sábado del experimento. ¿Qué sería lo que vería? La pregunta es, ¿se menciona algo en alguna parte de la Biblia sobre animales reposando en sábado? Lo que la Biblia dice, y de hecho fue Jesús quien lo dijo, es que el sábado fue hecho para el hombre. Dios dice que ese es el día que Él ha dado al hombre como un regalo. Pero lo cierto es que el 4º mandamiento menciona a los animales dentro de todo eso, pues dice que no hagas en él, en el sábado, obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. La bestia de descansar, pues se utilizaban animales para ciertos trabajos. Pero no solo la bestia, sino también el extranjero que les había visitado,
Nadie que estaba entre ellos debía trabajar en sábado. En otra ocasión, la Biblia habla de liberar al buey de dirigirse hacia el agua en sábado, es decir, de reposar en sábado del trabajo que normalmente hace para el hombre. Así que, efectivamente, las bestias de carga habían de reposar en sábado. Hoy es sábado, y esto es asombroso. Hoy no están, no se los ve por ningún lado, todo está calmo. Y es la misma hora a la que ayer estaban fuera, nadando y realizando toda su actividad, pero hoy no se los ve por ningún sitio. Sé que están vivos porque puedo oírlos dentro de su madriguera. Escuchad. Creo que los castores también necesitan un día libre. Pero ¿por qué el sábado? ¿Acaso saben que hoy es sábado? Quizás sea una casualidad. La única manera de averiguarlo es seguir observando más semanas. Hoy es domingo. Los castores han vuelto y están completamente ocupados. Claramente han vuelto a salir de su madriguera. Se los ve sanos. Seguiré observándolos para ver cuál es su agenda para esta semana. Tras otra semana de observación, vi que los castores estuvieron fuera, tan activos como siempre, de domingo a viernes prácticamente a las mismas horas cada día. Y entonces llegó el sábado. Y como en la primera semana, todo estaba tranquilo de nuevo. Y así fue semana tras semana, mes tras mes, tanto en verano como en invierno, siempre los mismos resultados. Mi padre ha estado observando a estos castores unos 16 años. Se ha convertido en una especie de experto en el comportamiento de castores, al menos los de esta variedad. Parecen animales normales, con la salvedad de que nunca los hemos visto fuera de sus madrigueras en sábado. Fijaos en algo interesante de los castores. ¿Os habéis dado cuenta de lo cerca de la cabeza que están sus hombros y patas delanteras? Pareciera como si sus brazos salieran del cuello. Esto facilita que puedan manipular cosas cerca de sus bocas, pero les dificulta el poder correr bien. Pero fijaos en cuán rápido se sumergen cuando dan un coletazo. Yo pensaba que daban coletazos para advertir de un peligro a otros castores. Pero tras tanto tiempo observándolos, creo que no es esa la razón, sino que lo hacen para sumergirse rápidamente. No creo que sea para advertir a otros porque, a veces, lo hacen sin que haya otros castores cerca, y cuando los hay, estos no reaccionan huyendo. Los castores no ven muy bien, de hecho, yo he podido filmarlos de cerca sin que ellos me vean. Su olfato y su oído son muy buenos, pero su vista es mala, así que yo creo que dan esos coletazos porque no están seguros de que no haya un peligro y prefieren sumergirse rápidamente por si acaso.
porque cuando no dan coletazo les lleva más tiempo sumergirse. A veces, cuando venimos aquí los sábados, estamos un poco preocupados. ¿Qué pasaría si viéramos a los castores en el exterior? Tras tanto tiempo, nuestro estudio quedaría en la nada. Pero no, cada sábado que venimos, todo está en silencio aquí en el dique de los castores. Llegar a esta zona de los castores ha sido un desafío. Estamos muy agradecidos por el servicio que nos ha dado a lo largo de los años este viejo 4x4. Nos ha llevado a sitios muy inaccesibles. Le hemos hecho miles de millas, algunas de ellas en las zonas más escabrosas. Además de los árboles caídos en nuestro camino, los pinchazos eran habituales en nuestros trayectos. Efectivamente, otro pinchazo en medio de la nada importunando nuestra tarea. Este es uno de los pinchazos más importantes que nunca hemos tenido. El neumático está a punto de salir. Probemos con otra. Esta no me gusta. ¿Esa otra tiene el mismo tamaño de neumático? Finalmente no tuvimos más remedio que comprar unos neumáticos bien resistentes. Ok, le haré saber a John que estáis aquí. Por fin arreglaremos el asunto de los neumáticos. Vaya, no quedan neumáticos. En fin, ¿qué vamos a hacerle? Si el sábado es el día de reposo de Dios, ¿por qué la mayoría de cristianos en todo el mundo van a la iglesia el domingo? Esa es verdaderamente una buena pregunta, porque no hay nada en la Biblia que sustente el guardar el domingo. Es mera tradición. Hay solo 8 versículos en la Biblia que mencionan el primer día de la semana, y ninguno de ellos habla de transferir el día que Dios santificó del séptimo día al primero. Y esa tradición se remonta a solo 3 siglos después de Cristo, cuando Constantino legalizó el cristianismo y promulgó la primera ley dominical. Podéis constatarlo en innumerables enciclopedias. Por ejemplo, la enciclopedia Collier dice así: en el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. Después, en el año 364 después de Cristo, en el concilio de la Odisea, se emitió una ley según la cual los cristianos no debían judaizar reposando en sábado. Los líderes religiosos, conducidos por el obispo Eusebio, declararon lo siguiente: todas las cosas, cualesquiera que fueran, que era deber hacer en sábado, las hemos transferido al día del Señor, que es el nombre que le dieron al domingo. En el año 70 después de Cristo, las tropas romanas conquistaron Jerusalén y redujeron a cenizas el templo, con lo que se hizo muy impopular en todo el Imperio Romano asemejarse en ningún modo a los judíos. Y el sábado de la Biblia parecía algo judío, porque era el día que guardaban los judíos. Por todo el imperio, y especialmente en la ciudad de Roma, se acababan de establecer iglesias cristianas. Así que empezó a haber una tremenda presión sobre las primeras iglesias cristianas, especialmente en Roma,
para apartarse del sábado bíblico. Al mismo tiempo, el domingo era reconocido a lo largo del Imperio Romano como el día del sol, el día en el que los romanos adoraban al sol. Así que, a la vez que los cristianos eran presionados para apartarse de nada que pareciese judío, comenzaron a pensar en esto y en que, al fin y al cabo, Jesús resucitó un domingo. Y esto se convirtió en una manera de intentar racionalizar el cambio del aparentemente judío sábado al domingo. Si alguna vez habéis oído la expresión «cuando estéis en Roma, haced como los romanos», sabed que se originó por este asunto. El cambio fue produciéndose gradualmente, empezando por Roma y Alejandría, y pasado el tiempo, la Iglesia Católica Romana se convirtió en un defensor a ultranza de la observancia del domingo como sustituto del sábado de la Biblia. Sin embargo, la Biblia no cambia, y el cuarto mandamiento sigue diciendo que el día de reposo es el séptimo, el sábado, no de los judíos, sino del Señor. Como podéis ver, el invierno se ha instalado en el estanque de los castores, pero estos siguen activos de domingo a viernes. No tanto como antes, pero siguen saliendo. Yo he seguido observándoles todas las semanas hasta ahora y no han tenido ninguna actividad en ningún sábado. No es solo que los sábados interrumpiesen sus tareas, sino que no los he visto fuera de su madriguera ningún sábado. Es como si se introdujesen en ella el viernes a la puesta del sol e hibernasen durante 24 horas. He estado observando este ciclo repetitivo más de 10 años. Creo que hay algo que provoca que los castores reposen en sábado, algo inherente a ellos o algo que no podemos ver. Yo creo que el diseñador que creó a los castores debió, por así decirlo, programar un periodo de reposo en sus cerebros. Y ese diseñador no puede ser sino el Dios de la Biblia, porque los castores reposan única y repetidamente los sábados, el día de reposo bíblico, en el que Dios reposó cuando creó el mundo, y esto es impresionante. Desconozco si todos los castores reposan del mismo modo. El siguiente paso lógico sería organizar un nuevo estudio aplicable a otras familias de castores y descubrirlo. Si ustedes tienen preguntas o desean más información o guías de estudio gratuitas sobre el día sábado, pueden contactarme en mi página web www.desiremedia.org. Gracias por ver este documental sobre los castores del séptimo día. Si mi pueblo
busca en oración. Perdonaré su mal, perdonaré su mal, su tierra sanaré, si sanaré, si sanaré. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y me busca en oración, atento a su voz,